Hola, buenas tardes a todo el mundo. Ante todo, muchísimas gracias por tener la deferencia de dedicarme una hora de su tiempo. Y bueno, pues para aquellos que no me conocen, soy Lourdes García de Consuegra, soy historiadora del arte, especialista en joyería histórica, gemóloga, tanto por el Instituto Gemológico Español como por el Instituto Gemológico de Estados Unidos. Y bueno, el currículum no me gusta extenderme en hablar sobre el currículum mío. Eh, Soy investigadora en joyería histórica y sobre todo el rango que cubro es el del siglo XIX. Con motivo este año del curso 2022-2023, bueno, pues en su momento yo propuse una serie de conferencias que estaban basadas en dar visibilidad a la labor de ciertas mujeres en el ámbito del campo de la joyería. Es por este motivo por el que la primera conferencia que impartí fue la de Coco Chanel, fue la primera diseñadora de modas que hace una línea de joyas en 1933. Posteriormente, hace un par de semanas que impartí la de Jeanne Toussaint como jefa de diseñadores de Cartier. Y esta vez, pues bueno, pues yo decidí dar visibilidad al trabajo de Clara Driscoll. Clara Driscoll, concretamente, es la artífice de las lámparas Tiffany. Y bueno, pues a lo largo de toda la historia que tienen las lámparas Tiffany, pues nunca se ha nombrado la labor de Clara Driscoll. Así que, bueno, pues vamos a empezar. Prometo de verdad intentar meter en tiempo la conferencia. La conferencia es bastante larga. La he intentado condensar lo más posible, pero hay muchas cosas para entender las lámparas de Tiffany. No simplemente las lámparas de colorines de cristal vidriado que todo el mundo conoce, ¿no? Así que mi conferencia está dividida en vamos a poner cuatro epígrafes, por así decirlo. No se podría entender la labor de las lámparas si no entendemos primeramente quiénes son las marcas de joyería Tiffany. Con lo cual, dentro de estos 4 capítulos, le he dedicado un primer capítulo breve, con unas reseñas breves, a Charles Lewis Tiffany, un segundo capítulo a la biografía brevemente de Louis Comfort Tiffany y cómo una vez que ya está creada la firma y la marca, pues de ahí escalan el complejo de artífices que crean las lámparas Tiffany. Y luego vamos a desentrañar algunos mitos sobre estas lámparas para que entiendan cómo son las lámparas. Así que adelante. Bueno, Tiffany siempre lo vamos a asociar, las lámparas Tiffany, como su propio nombre indica, de lámparas. Pero vamos a decir que no solamente se diseñaron lámparas, se diseñaron un montón de objetos siguiendo el mismo método de cristal opalescente o cristal iridiscente. Lo pueden encontrar con los dos términos. Así que pues vamos a empezar. Tiffany & Company, el nombre de Tiffany & Company como tal se adquiere a partir de 1853 porque, bueno, previamente pues es como hoy en día se le conoce. Pero yo no quiero que asocien a la firma Tiffany solamente a la película de Andrew Herwood de Desayuno con Diamantes de 1961. Esa película de Desayuno con Diamantes de Andrew Herwood, que ya en su momento yo también impartí la conferencia sobre Charles Lewis Tiffany. De sobra estuvimos aludiendo en esa conferencia, no me voy a insistir más sobre ese tema. Esa firma de joyería de Tiffany es la que crea Charles Lewis Tiffany, que es el pionero, el que crea en 1837 una firma de joyería americana que rompe totalmente con los estilos victorianos que estaba en boga. Es el artífice que además va a poner la plata, el estándar de la plata del 92, que es el Sterling Silver, que luego va a adquirir el gobierno de Estados Unidos.
Y en un primer momento, por eso es Tiffany & Company, en un primer momento la compañía era Tiffany, Young and Ellis. Perdón. Esto es muy importante porque Charles Lewis Tiffany se va a casar con la hermana de su amigo Young. Otra de las cosas icónicas de Tiffany va a ser su famoso reloj Aldas en la entrada, que va a presidir todas las fachadas. Y aquí lo que les he comentado, Charles Tiffany en su tienda de Nueva York, si se dan cuenta, es una tienda llena de objetos de plata, aquí lo pueden ver perfectamente, objetos de plata, jarrones, bandejas, candelabros, etcétera, etcétera, lámparas de plata, etcétera. Fíjense el formato de joyería que era. Pero ya en esa tenía los dos formatos, tenía las de piezas de objetos decorativos, como pueden ver aquí los jarrones, los cuadros, porcelana de Sèvres, lámparas de cristal de China, de Japón, cristales muy finitos, etcétera. Y también tenían la parte de alta joyería, y de hecho fue el descubridor o el que primero empleó el platino para hacer alta joyería, joyería con diamantes, de la Belle Époque. Pero para esto ya pueden acudir a la otra conferencia que ya impartí sobre Charles Lewis. Charles Lewis, como ya les he dicho, se casó en 1839 con Harriet, que era hermana de su amigo John Young, ya socio además, y el matrimonio tuvo 6 hijos. De esos 6 hijos que tuvo, el primogénito va a ser Luis. Esta foto es buenísima, de 1888. Recuerden, porque esta foto es de 1888 y posteriormente con Clara Driscoll vamos a aludir, porque en esta imagen que tenemos a los dos artífices de Charles y de su hijo Lewis, es cuando Clara Driscoll empieza a trabajar para la casa Tiffany's, así que les pueden poner un poco imagen al ámbito familiar. A mí me gusta tocar ambas partes, a mí me gusta tocar la parte biográfica del artista, me gusta tocar la parte artística, y me gusta tocar, como no, la parte del diseño de las obras de arte, porque creo que es un todo para entenderlo. Louis Comfort Tiffany es heredero. En esta fotografía, disculpen, es el matrimonio, por eso les he hablado anteriormente, y aquí están con las 2 hijas gemelas de Luis. Aquí está Luis junto con su esposa. Louis Comfort Tiffany, bueno, pues es heredero, primogénito, y bueno, mientras que su padre está dedicado a la alta joyería y las artes decorativas y etcétera, pues él no tiene gran apego a la joyería, con lo cual él más bien es un artista, así que se dedica a viajar por Europa, estudia en la Academia Nacional de Diseño en 1866 y bueno, pues la parte artística le viene dada por ese sexto sentido que tiene. Por ese motivo, como no tiene necesidad, mientras su padre está sacando adelante la gran empresa, ya hemos visto las fotos anteriores de Charles en la tienda, y etcétera, pues mientras su padre está sacando adelante la empresa, pues él se dedica a formarse con pintores estadounidenses, pintores del pictorialismo, con lo cual le encanta, además va a viajar por Europa, va a venir a España, a Marruecos, y estos tipos de pintura que se hace a finales del siglo XIX es la pintura del pictorialismo o también de influencia orientalizante. Es por lo que a él le llaman la atención muchísimo los paisajes islámicos. Aquí tenemos los minaretes, una mezquita, esta es una vista del Cairo. Todos los cuadros que pintó Louis Comfort están firmados. Aquí pueden ver la firma de él. Este es un interior en Tánger, igualmente la firma está aquí. Y esto es la Alhambra. Cuando vino a ver la Alhambra en 1874 le fascinó la Alhambra, con lo cual también tiene cuadros realizados con paisajes y total nada, este cuadro está en el Metropolitan, calculen, no es un museo, de primera categoría. Igual que estamos hablando de lo que él pintaba, Louis Comfort Tiffany's, por otra parte aquí en España pues estamos en la familia de los Madrazo, Federico de Madrazo y si quieren pues Mariano Fortuny. Mariano Fortuny, este cuadro ustedes lo pueden ver en el Museo del Prado y es igualmente marroquíes, son 2 marroquíes a caballo con los turbantes y etcétera, para que se den cuenta que las corrientes pictóricas no están dispares.
Louis Comfort Tiffany, para esa época, pónganle cara, es persona sumamente adinerada, culta, muy bien posicionada, y es en ese momento cuando en 1894 más o menos, pues 1890, etcétera, va a hacer su casa de verano, que va a ser Laurenton Hall, en Long Island, una casa despampanante, divina, con un montón de acres de terreno y etcétera. Y cito esa casa porque a principios del siglo XX, en 1909, nuestro pintor Sorolla pues va a Estados Unidos podríamos hablar mucho, pero no es el tema, y él va a conocer a Louis Comfort Tiffany. Entonces, como Tiffany está encantado porque en 1904 es cuando termina de construir su casa de Laurenton Hall, pues va a ser, aquí la tienen, ya como ya está terminada de construir desde 1904, la ven con unos jardines exuberantes. Este es un interior que va a dar al salón. Luego podríamos ver muchas fotos de estos interiores de vidrieras de Tiffany's, y es cuando Sorolla le va a hacer este cuadro. Les insisto con este cuadro de Tiffany's, por eso es por lo que Sorolla le va a retratar en los jardines de su casa, porque es Long Island, por lo cual aquí podemos ver las fotos anteriores. Tengo otras fotos, pero creo que las he quitado, en las cuales está a pie del mar, con lo cual se le ve. Ese es el azul. Tiffany pintando con su caballete, perfectamente vestido, etcétera, con su perro, y miren dónde está este cuadro. Este cuadro estaba en el hall de entrada de recibir, con esta piel de león, despampanante, con estas vidrieras, que es un poco lo que les he enseñado por fuera. Y en la pared, en el otro testero de esta pared, aquí había unas vidrieras tremendas. Les he puesto esta imagen de Tiffany porque ahora mismo pues está muy en boga en Madrid, en la exposición de Sorolla del Palacio Real, de Sorolla a través de la luz, en la primera parte de la exposición, en la cual se proyectan cuadros a gran escala, pues ahí les van a haber proyectado este cuadro. En un primer momento, Louis Comfort Tiffany va a tener una empresa en 1879 que se va a dedicar al diseño de interiores y de mobiliario. Este es un anuncio de Tiffany, Interior Morning Room by Louis Comfort Tiffany, que ya aparecía publicado en 1881. Algunos de estos muebles diseñados por Tiffany son tremendamente caros y auténticas piezas de museos, como el Charles Fosmer Museum. Esta es una silla, fíjense, un sillón, mejor dicho, y es un sillón que sigue los elementos de lacería hispano-musulmanes. Estos son igual que la madera tallada, igualmente, estos róleos, igual. Bueno, él empieza a experimentar con el vidrio. Y entonces en 1885 él ya monta su empresa, la Tiffany Glass Company. Ahí les tienen el edificio en Nueva York. Fíjense, Tiffany Glass Company es un edificio inmenso. Y ahí empieza ya se ha cansado de diseñar muebles y ya empieza a experimentar con el vidrio, porque él cuando ha estado en sus viajes por Europa ha conocido el vidrio en el Victoria and Albert Museum, ha conocido el vidrio musulmán, sirio. Y entonces en esta empresa empieza a hacer sus vidrieras, sus paneles de vidrio, paneles decorativos de vidrio con magnolias, etc. Y de hecho, igual que sus cuadros, pues él también firmaba sus vidrios. Me insisto con las firmas de Louis Comfort Tiffany porque para esta época de 1890, 1894, 97, él ya tenía mujeres trabajando en su empresa y sin embargo pues sus paneles vidriados seguían apareciendo con su firma. Además de la Tiffany Glass Company, muy cerca de ella va a fundar los hornos para fundir estos vidrios. Entonces va a tener dos empresas que tan solo están separadas 7 millas de distancia, unos 11 kilómetros entre la una y la otra, en Queens.
en esta empresa de vidrio, en los hornos, se van a fundir este tipo de jarrones vidriados. Y si se dan cuenta, esto les tiene que recordar a los azulejos musulmanes que podemos ver hoy por hoy en los alcázares de Sevilla, en la Alhambra, etc. A él le fascinaba el mundo musulmán, le encantaba. Son este tipo de jarrones, un poco toscos al principio. Y lo que les he aludido anteriormente, por un lado tenemos la Tiffany Glass Company y por otro lado tenemos la empresa de los hornos. Por un lado la Tiffany Glass Company luego va a cambiar de nombre y se va a pasar a llamar Tiffany Studios, porque de esa manera, al llamarse Tiffany Studios, va a englobar no solamente artículos de vidrio, que es lo que les he apuntado al principio de la conferencia, sino muchos otros tipos de piezas, no solamente va a albergar jarrones, escribanías, lámparas de pie, biombos, etc. Esto les lleva a que la distancia de 7 millas hace que trabajen diseñadores tanto en la Tiffany Studios como en la Tiffany Furnace, que son la compañía de hornos. Para esa época de 1885, que son las imágenes que les he enseñado en las fotos anteriormente, pues lo normal en Estados Unidos, perdón, lo normal en Estados Unidos es que las fábricas estuvieran repletas de hombres, tanto de todas las edades, tanto gente joven como gente más adulta, mediana edad, es decir, cubrían todo el rango desde aprendices hasta que se convertían en auténticos maestros. Es un poco como los gremios de la Edad Media. Llega un punto en que ya a partir de 1888-1890 se produce el ingreso de las mujeres en Estados Unidos en el punto de vista artístico. Uno de los ejemplos, he puesto esta imagen para ilustrarles, uno de los ejemplos más notorios, que a mí me parece es el de la fotógrafa Gertrude Schieffer, aunque realmente su nombre no es este, está cogiendo el nombre del marido, su nombre es Gertrude Stanton. Y ella en 1890, a la edad de 37 años, pues bueno, tiene esa vena artística y quiere participar del mundo artístico y entonces empieza a experimentar con la fotografía, que es algo que están haciendo en ese momento. Se dedica a hacer fotografías a sus 3 hijos. Posteriormente, en 1894-96, se marcha a Alemania y empieza a estudiar la fotografía desde el punto de vista químico para hacer experimentos, etc. Se vuelve a Estados Unidos y es reconocida por la Sociedad de Fotógrafos y la cual la Sociedad de Fotógrafos la admite como miembro una más, ya en 1896, y fíjense que les he dicho que empieza en 1890. En 1899 ya es una fotógrafa artística de reconocida fama y ya incluso vende una de sus fotografías por $100 de la época, con lo cual fíjense como ya en la década de los 90 las mujeres pues sí, ya están plenamente integradas como mujeres artistas. Es en ese momento cuando en este ambiente entra a formar parte Clara Driscoll. Clara Driscoll es una niña que nace en Ohio, que tiene la desgracia de quedarse huérfana con tan solo 12 años de padre y bueno, gracias a los contactos que tenía en la familia, pues ella y sus hermanas se van a estudiar a uno de los mejores institutos en Cleveland. Eso la facilita que en 1872 bueno, pues se funda el Instituto para Mujeres, el Instituto de Diseño para Mujeres, Western Reserve de Arte de Cleveland, y ella entra a formar parte en este instituto. Bueno, va a salir a partir de 1800, no está muy claro, pero estoy pensando en inglés, disculpen, los records, los de la documentación del instituto, la da como que está formando, es parte de la clase de 1884-1885, con lo cual, pues a partir de esa época es cuando la tenemos estudiando diseño. Ella sale del Instituto de Cleveland
y va a ser contratada a partir de 1886 por una empresa, Ramson and Company, y va a ser contratada para diseñar interiores con telas, como es este que les he puesto, con telas decorativos, paneles decorativos. Esas son las clásicas casas de millonarios americanos de los años 80, 90 en Estados Unidos, muy ricamente decoradas, con mobiliario, con papel, paredes con papel pintado, ya no son sedas, parecen que son sedas, pero no son papeles pintados, y los techos igual. Ella decide entonces en 1888 formarse más todavía y pasa a formar parte de la escuela del Metropolitan Museum. ¿Sí? Sí, sí, el Metropolitan Museum, aquí tienen una imagen. Ya entonces tenía una escuela que luego también lo van a seguir los grandes museos, como el Museo del Louvre, y bueno, es un poco lo que van a querer hacer también aquí el Museo del Prado, de cara a un futuro. Fíjense, Free Industrial Art School of the Metropolitan Museum, recently opening, recientemente abierta, 1888. Es aquí cuando está en la escuela del Metropolitan Museum, porque quiere aprender a diseñar para la industria, no diseños de lujo, sino diseños para la industria, como había hecho Tiffany's con esos muebles y etcétera, cuando la conoce Louis Comfort Tiffany. Es entonces cuando Louis Comfort Tiffany la contrata y pasa a formar parte de los empleados de la Tiffany Studios, esa primera empresa que les he comentado que se llamaba Glass Tiffany Company, que pasa ya a ser Tiffany Studios. Como pasa a ser Tiffany Studios, van a mudarse a un edificio mucho más mayor, más grande, porque ya están produciendo en masa, y obviamente pues Tiffany confía en estas mujeres que están formadas en institutos de diseño, como luego posteriormente veremos. Casualmente, además, coincide que en 1885, esto es una concatenación de hechos, y es que en 1885 Thomas Edison pues, descubre la bombilla. Concretamente la descubre en 1879, pero es que concretamente en 1885 lo que se produce es que se produce el alumbramiento con bombillas del liceo en Broadway. Les he puesto esta imagen de lo que era Broadway en esa época de 1882, 85, 90. Fíjense cómo era Broadway entonces, en esta esquina, esta esquina que hace Chaflán. Esta imagen es muy buena, porque esta esquina que hace Chaflán es la eterna esquina de Broadway que todos conocemos, que por eso tenemos el Flatiron Building, que se termina de construir en 1902 con esta forma de proa de barco. Como ya les he dicho anteriormente, es en 1885, con el descubrimiento de la bombilla y el encendido del liceo de Broadway, cuando Louis Comfort Tiffany pues queda fascinado con el efecto de la luz eléctrica, con lo cual él decide empezar a fabricar pantallas de cristal. Ya les he dicho que él empieza una empresa de cristal y él decide fabricar pantallas de cristal para tapar esas bombillas eléctricas que ha descubierto Thomas Edison. Bueno, la Tiffany Studios, si se dan cuenta, fíjense, un anuncio de la época en la cual pues ya Tiffany, que fue bastante visionario, supo ver y decir, ¿ves? Tiffany's lámparas de Tiffany, la cual tiene las características de todos los productos de los Tiffany Studios, han sido diseñadas para ser usadas tanto con aceite, con gas o con luz eléctrica. Es todo un rango muy simple para elaborar en las condiciones distintas y etcétera. Bueno, las lámparas Tiffany pueden ser compradas en los siguientes establecimientos, en los Tiffany Studios y igualmente en las compañías Tiffany de Nueva York, Londres y París. Fíjense si no había corrido Tiffany, ¿eh?
Todas las piezas hechas por Tiffany Studios van todas marcadas y llevan el nombre de Tiffany Studios. Por eso es por lo que les he hecho la distinción anteriormente de la Glass Company o la Tiffany Studios. Posteriormente, a partir de 1894, pues Louis Comfort Tiffany y su equipo de diseñadoras empiezan a jugar con otros tipos de vidrio y descubren el vidrio Fabril. Es este vidrio opalescente y iridiscente que tiene distintos motivos. Si se dan cuenta, esto es casi como las plumas de un pavo real. Vamos a ver luego, este es el vidrio iridiscente. Y con este tipo de vidrio, Louis Comfort Tiffany lo patenta en 1894 y es cuando, entonces, como él ya ha contratado en 1888 a Clara Driscoll, pues confía plenamente en el talento de Clara Driscoll. Y bueno, en un primer momento, Clara Driscoll empieza a trabajar para diseñar ese formato de piezas que hemos visto anteriormente. Fíjense cómo ella está en su mesa. Esta es una fotografía de 1901, está en el Metropolitan Museum of New York, en el Met, y aquí aparece Clara Driscoll acompañada por Joseph Bridge, que era el gerente o el director de casi todos los empleados. Pero aquí lo que esta foto nos cuenta, que es mucho, es que Clara Driscoll tiene su propio despacho. Fíjense las piezas que están saliendo de la empresa de hornos, esto no es vidrio. Fíjense en esta, les he puesto aquí una primera imagen, un plano más detalle. Fíjense esto igual, esto es un tintero. Esto es un tintero que luego lo vamos a ver, diseñado por ella, y este tipo de piezas que ustedes ven aquí, esta, son ese tipo de piezas que son diseñadas por Clara Driscoll y que son fundidas y que, como ya han diseñado la patente del vidrio Fabril, pues se conjuga todo. Los diseños de Clara Driscoll, las innovaciones de Louis Comfort Tiffany y los adelantos del vidrio, porque además Louis Comfort tiene tanto fábrica de hornos y los puede fabricar, como además tiene empresa con la Tiffany Studios para albergar todo un equipo de diseñadores. De Clara Driscoll, bueno, pues el Metropolitan Museum alberga diseños. Fíjense, este es un diseño. Y es un diseño hecho para Miss Perkins, por Tiffany Studios, y igualmente sigue firmado por Tiffany. Ahí les he puesto anteriormente una vista general, y aquí les he puesto un primer plano de lo que es la peana. Fíjense la peana son como raíces. Y todo lo que es la pantalla es como un mosaico, una pantalla de mosaico de esos vidrios que está acostumbrado a hacer Tiffany. Pero alguien ha tenido que diseñar esa lámpara. Es entonces Louis Comfort Tiffany, cuando en 1900, póngale cara con esa imagen de anteriormente, se hace la Exposición Universal de París. Y bueno, pues ellos concursan en el departamento, en el epígrafe de artes decorativas, y ganan un primer premio. Ganan un primer premio con una lámpara de Dragonfly, lámpara Dragonfly, ganadora de la medalla de bronce en la Exposición Universal de 1900. Y claro, pues Tiffany está encantado de la vida, porque bueno, pues ha destacado, y si se dan cuenta en esta lámpara pues están jugando con todas las características que les he nombrado anteriormente. Vidrio, teselas de vidrio opalescente, a modo de mosaico, esmaltes, que se le va a llamar, son libélulas o Dragonfly en inglés, y la pantalla con vidrio totalmente transparente, y esta es una lámpara de gas. Fíjense cómo tenemos el tubito y la llave del gas. Bueno, este hecho es fantástico, porque este hecho es lo que le supone el despegue a Clara Driscoll, porque en 1904, por fin, en el New York Daily News, 1904, 4 años después de celebrarse la feria en 1900,
pues la Exposición Universal, perdón, le hacen una entrevista a Clara Driscoll y en el cual se permiten el lujo de la entrevista, en el artículo, poner el diseño de la lámpara y además, fíjense, ponen la autoría a Miss Driscoll, Paris Price, Dragonfly Lamp. Con lo cual, en esta le hacen una entrevista a Clara Driscoll y Clara Driscoll, bueno, pues alude en la entrevista que dice, ciertamente, a las preguntas que le hacen, ella contesta, ciertamente este es un trabajo bastante difícil, pero cuando uno tiene afición por cierto tipo de industria, no se detiene cuando se debe superar una dificultad. El trabajo es una nueva salida para las mujeres y creo que les gusta. Por mi parte, me gusta muchísimo, mucho más que el mero diseño, el hecho de trabajar y ser reconocida por el propio trabajo. El departamento, Clara Driscoll dirigía un departamento de mujeres, no solamente es ella, fíjense en la vestimenta Belle Époque, finales de 1890. Aquí está, la foto está tomada en 1894 y esta foto es una bicoca de foto. Aquí tener un documento gráfico de mujeres trabajando en ese momento, fíjense la vestimenta. Y esta es una foto del departamento de cortadoras de vidrio. Clara Driscoll tenía a su cargo un equipo de entre 30 y 35 mujeres. Y Luis Confortifani decía que él contrataba mujeres más que hombres para hacer esta función porque las manos pequeñitas de las mujeres tenían mucho más tacto para coger piezas, fíjense, los cortadores tenían mucho más tacto para coger piezas de vidrio chiquititas y tenían mucho más gusto para saber combinar los colores y hacer tanto lámparas como vidrieras. Y las tiene. Yo estoy muy contenta con esta foto, a mí me parece que es un auténtico tesoro. Por otro lado, aquí tenemos el almacén de las lámparas, de las pantallas. Las pantallas se tenían que hacer sobre un armazón. Aquí están los armazones tanto de madera, y sobre esos armazones iban luego dándole forma a las pantallas. Y efectivamente, lo que sí son los montadores de hacer estas lámparas van a ser hombres, porque estas lámparas tenían que ir soldando los trocitos de vidrio. Es decir, las mujeres cortaban los trocitos y las daban el tamaño adecuado al diseño efectuado y luego ellos eran los encargados de envolver estos trocitos de vidrio en pequeñas laminitas de cobre y luego esas pequeñas laminitas de cobre eran lo que hacían que se soldase con estaño. Ahí tienen un diseño. Estos son lo que hacía Clara Driscoll y otras personas más, otras mujeres más, en diseñar. Fíjense cómo se diseñaban siguiendo la naturaleza. Estos son flores de narciso o de peonías, traducido. Y fíjense cómo aquí tenemos en la pantalla un primer plano, fíjense cómo cada cristalito está numerado. Pueden ver perfectamente 209, la 19, la 19, la 185, la 202, 203. Todo esto eran los pequeños y diminutos cristalitos que las mujeres en el departamento de cortadoras de vidrio eran las que se encargaban de cortar, pieza a pieza. Y luego, claro, teníamos estas pantallas, que son las que montaban los hombres, los hombres son los que se encargaban de hacer las soldaduras. Fíjense, esto es una pantalla, porque como va a ser una pantalla de techo, de colgar, por eso tiene esta forma el diseño. Lo he elegido a propósito para que ustedes vieran perfectamente la forma de confeccionar una lámpara. La labor de Driscoll la conocemos ha sido mencionada en dos momentos. Fue mencionado en 1894 en un artículo de prensa y fue mencionado posteriormente en el artículo de 1904 del Daily News, de Nueva York Daily News. Lo bueno que tiene este artículo de 1904 es que ya la cita como una de las mujeres mejor pagadas de la época, llegando a ganar hasta más de $10.000 al año.
Piensen ustedes que cuando Clara Driscoll es contratada en 1888 por Tiffany, que se estaba estudiando a la vez en la escuela del Metropolitan Museum, ella empieza ganando $35 a la semana, igual que el resto de sus compañeros masculinos. Y de ganar $35 a la semana, eso suponía como que ganar al año o como 200, $300 al año. Y en 1904 ya está citada como que gana $10.000 al año. O sea, la cuantía es muy, muy abultada. Muy, muy abultada. Conocemos toda la trayectoria de Clara Driscoll gracias a que en el año 2005 unos familiares de Clara Driscoll pues ponen en conocimiento de distintos investigadores, como es el doctor Martin Heidelberg, que es un especialista en el estudio de Tiffany, ponen en conocimiento el descubrimiento o que tienen guardadas en casa una serie de cartas de Clara Driscoll que se carteaba con sus hermanas y con su madre en Cleveland. Bueno, a partir del 2005 se empiezan a estudiar esta serie de cartas y ¿cuál es el asombro de los investigadores? Que es que estas cartas pues que tienen diseños, o sea, entre medias de las letras que le manda a la familia, bueno, pues ella pues hacía y además les comentaba en qué estaba trabajando, qué es lo que estaba diseñando, sus logros, sus fracasos, lo que funcionaba, lo que no funcionaba en cuanto a diseños de lujo, ¿no? Entonces, fíjense en este diseño que vemos una lámpara, como ella con unos simples trazos, dibuja un poco la pantalla de trocitos de vidrio, pero ella insiste le pone más detalle al trazo, a la peana. Sí, esa peana existe. Concretamente es la peana Deep Sea. Disculpen un paréntesis, en un primer momento para hacer esta conferencia había traducido todos los nombres de las lámparas, pero he vuelto otra vez a dejar los nombres las lámparas con sus nombres originales porque en el mercado se las llama, casi toda la bibliografía está en inglés y los nombres son en inglés, con lo cual es muchísimo más fácil la lámpara Deep Sea o la lámpara Dragonfly, etcétera, que no estar hablando de la lámpara libélula o la lámpara océano o mar profundo, concretamente, que sería la traducción de esta lámpara. Les vuelvo a insistir otra vez en el diseño de esta peana. Fíjense, se ve perfectamente los nervios y son estos nervios acanalados de la peana y es lo que les he dicho anteriormente. A Clara Driscoll le encantaba el diseño de la naturaleza y de hecho cuando cogió los cursos en el Cleveland Institute, todas las clases que cogió eran a base de elementos decorativos de la naturaleza, cómo sintetizarlos, cómo plasmarlos en el diseño, etcétera, etcétera. Por eso no vamos a ver en los diseños de Clara Driscoll motivos geométricos ni nada por el estilo. Siempre van a ser motivos vegetales. Además, tengan en cuenta que nos estamos moviendo en un rango cronológico que es el Art Nouveau. En Estados Unidos se va a llamar estilo Liberty, que lo que predomina son motivos decorativos vegetales y líneas muy sinuosas y líneas curvas, etc. Fíjense cómo es la peana, como si fueran raíces, y lo que es la parte es cual si fuera un jarrón, pero de aquí partiría la parte de la lámpara, y son todo unido a pequeñas teselas, y esto, si se dan cuenta, no es cristal, no es vidrio transparente, translúcido, no, esto es cristal vitrificado, que es como lo que hacían los cristales musulmanes, islámicos. En una carta que ella hace en enero de 1902, hablando de cómo tiene que ser la pantalla que acompañe, fíjense los motivos, ya les estoy diciendo, si se dan cuenta aquí aparece un caballito de mar, por eso es por lo que la lámpara se llama Deep Sea, porque tiene motivos animales marinos. Entonces, ella dice que la pantalla debe estar hecha de pequeñas mariposas de vidrio iridiscentes que vuelan alrededor de la llama de la vela, claro. Llámese llama de la vela o llama de gas o a lo sumo bombilla eléctrica.
o más bien parecen volar por medio de una red de alambre de oro convertida en líneas de vuelo. Estoy trabajando en el... Luego sigue hablando de otra cosa, dice, estoy trabajando en el pequeño dibujo para un modelo de la caja de polvo de algodoncillo. Otro de mis diseños que ha sido realizado en plata. Casi todo lo que ves a tu alrededor es algo que yo he diseñado. Es decir, le mandan también una foto de la fotografía que he puesto anteriormente, de 1901, de su despacho. Clara Driscoll se ayuda de otra mujer que va a ser Agnes Northrop. Agnes Northrop es como, vamos a decirle, no la trata como empleada, sino la trata como colega. Las cartas que cruza Clara Driscoll con sus familiares habla de ella, de las capacidades tan buenas que tiene como diseñadora, y no la trata como una empleada que esté trabajando bajo las órdenes de Clara Driscoll, sino la trata como una colega más. Pero, sin embargo, no la trata como amiga. Ya veremos que sí que tiene amigas, pero Agnes Northrop no la trata como amiga. Esta imagen es buenísima porque aquí vemos a Louis Comfort Tiffany, que está acostumbrado a diseñar y a bocetar, típico de finales del siglo XIX, ir con la libretilla debajo del brazo, ir tomando bocetos de todo aquello que le servía de inspiración. Aquí tenemos a Clara Driscoll, vestida a la Belle Époque, a la par que Louis Comfort Tiffany, y que aquí no se le ve la cara, pero les aseguro que es Agnes Northrop. Los tres, si se dan cuenta, son de igual a igual. Un detalle que se me ha olvidado comentarles, no es que Louis Comfort Tiffany no quisiera contratar mujeres, no, él confiaba plenamente en las mujeres, pero por el gusto, el sexto sentido y etcétera, además fue bastante proclive, porque el primer equipo de mujeres que contrató, que en ese primer equipo entró Clara Driscoll y entró Agnes Northrop, había un hándicap para aquella época en Estados Unidos, no solamente en la empresa de Tiffany, y es que no podían ser mujeres casadas, tenían que ser mujeres solteras o viudas. El ámbito no era una premisa del propio Louis Comfort Tiffany, era a nivel general. Con lo cual esto pues le supuso un gran hándicap para Clara Driscoll, porque Clara Driscoll la contrató en 1888 y Clara Driscoll, de ahí su apellido, se comprometió y se casó en 1889 con Francis Driscoll, de ahí le viene el apellido, y nada más comprometerse tuvo que dejar de trabajar para Tiffany. Luego volvió otra vez a trabajar para Tiffany la volvió a contratar porque el matrimonio la duró muy poquito, ya que él falleció en 1892. Entonces, al quedarse ella viuda en 1892, volvió otra vez a Tiffany's, y Tiffany's era cuando él estaba en plena efervescencia con el vídeo Fabril, él patentó el vídeo Fabril en 1894. Entonces, esa época de 1892 en adelante fue una época muy, muy productiva para Clara Driscoll. Por desgracia, Clara Driscoll, como era viuda, pues se volvió a comprometer en 1896 con Edwin Baldwin. Edwin Baldwin era hermano de un pintor estadounidense y de ahí le conocía a ella. Y bueno, pues en 1896 otra vez Tiffany pues la volvió a despedir porque se había comprometido para casarse. Y bueno, pues con eso de que se iban a casar, pues Edwin Baldwin pues se marchó a Ohio a conocer a la familia política y el prometido desapareció. Desapareció en extrañas circunstancias, sin dar noticias de por qué había desaparecido, y entonces Tiffany otra vez la volvió a contratar. En ese periodo de Clara Driscoll, de 1896, Edwin Baldwin, os les diré, que haciendo yo mi investigación para esta conferencia y etcétera, toda la bibliografía le da por desaparecido en extrañas circunstancias.
No, pues yo les digo que 5 años después Edwin Baldwin volvió a aparecer, o sea, no había fallecido. La bibliografía de Clara Driscoll le dan porque la contrató porque era otra viuda. No fue nunca viuda por segunda vez porque nunca se llegó a casar. Y además él no falleció, él simplemente desapareció del mapa. Clara Driscoll volvió otra vez a formar parte del equipo de Louis Comfort Tiffany y con unos diseños despampanantes, una época muy productiva, y dejó de trabajar para Tiffany's en 1909, que, bueno, pues ella anunció su compromiso con Edward Bott. Sí, ahí ya la producción de Clara Driscoll se acabó. Sin embargo, Agnes Northrop trabajó hasta el final de sus días. Vamos ahora a verla. Fíjense, les he dicho que toda su influencia está basada en los motivos decorativos de la naturaleza. Por eso esta imagen es buenísima, porque ven cómo están tomando nota de bocetos de todo aquello que ellos ven en la naturaleza. Y tanto ellas como él. Por eso les he insistido al principio de la conferencia de sus dotes pictóricas, como él estudia pintura, etcétera, etcétera. En esta época de 1890, 94, 96, es cuando su padre, Charles Comfort Tiffany, está produciendo esas joyas despampanantes de platino con diamantes, y en 1887 es cuando Charles Comfort Tiffany compra los diamantes de la corona francesa. Entonces, fíjense cómo son dos artífices que uno está creando por el ámbito artístico y el padre está creando por el ámbito de la joyería. Generalmente me topo que la gente suele confundirlos con eso que se apellidan Tiffany, pero no, mi gran lucha es siempre que quede bien claro que son padre e hijo y que la producción de uno nada tiene que ver con la producción del otro. Fíjense los motivos, lo que es la naturaleza, y lo que es la naturaleza, pues ellos los transforman en esto, en estos diseños. Aquí ven Tiffany Furnace, estos son los diseños hechos por Alice Carmen Gubney. Dentro del equipo de diseñadores que dirige Clara Driscoll va a destacar, ya les he dicho, Agnes por un lado. Agnes va a ser la responsable de muchas mujeres, y Alice Carmen. Alice Carmen, bueno, pues es una diseñadora que también, ella sí que es muy amiga de Clara Driscoll. Además, comparten apartamento en 1896 cuando Alice Carmen, porque se forma en el Instituto de Diseño para Mujeres de Cleveland, y se va otra vez también a Nueva York, comparte apartamento con Clara Driscoll, que ella ya está empleada en Tiffany's, y Tiffany's la contrata en 1898. Fíjense qué habilidades tiene de lo que es la naturaleza de unos arándanos, pues ella lo convierte en esto. Esto es fundamental, fíjense, fundamental en el sentido de que pueden ver perfectamente las firmas, tanto de la firma de Alice Carmen Gubney, ahí lo tienen, como el Tiffany Furnace. Ya no estamos hablando del Tiffany Studios, estamos hablando de la empresa de hornos. Y ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué? Pues muy sencillo, porque Tiffany necesita tener diseñadoras y quiere diseñadoras mujeres, porque se han formado en el campo del diseño, se han formado, saben diseñar, saben dibujar perfectamente. Estos son acuarelas, con lo cual fíjense cuántas tonalidades no le dan, y es que tal cual lo ven de la naturaleza, pues ellos lo plasman. Primeramente necesitan los diseños perfectos. Tiffany Furnace, Alice Kurman, y estos diseños que ellos plasman, fíjense cómo transforman la naturaleza a papel, y este papel va a pasar luego a ser lámparas diseñadas por Clara Driscoll y otras más. Entonces, por un lado, lo que quiero que entiendan es que existe un equipo de mujeres que se dedican a lo que es el diseño puro y duro, y por otro lado aquí existe otro equipo de mujeres, como son las cortadoras de vidrio, las que se dedican a ensamblar, y etcétera, etcétera. Es decir, las cortadoras del vidrio no tienen las habilidades artísticas y pictóricas para hacer los diseños. Pero si no hay diseños que están tomados de la naturaleza, luego no hay piezas que fabricar. Esto es así de simple. De ahí que la mente prodigiosa que tienen los diseñadores es esa capacidad. Lo que ven sus ojos pasa a ser una pieza. Es la capacidad que tienen, de cómo lo transforman.
Estas son las de diente de león, fíjense cómo hacen los dientes de león, de Dandelion, en el departamento de esmaltes. Y pottery son cerámicas. Entonces, fíjense cómo ellas ven el diente del león, como lo veríamos hoy en día cuando vamos paseando por el campo, cómo el diente de león abre, cómo son las hojas, etcétera. Y esto que nosotros vemos, que es el diente de león en grande, se convierte en este jarrón. Claro. Aquí ya no estamos hablando de vidrio transparente, por eso es por lo que les he insistido tanto al principio de la conferencia, en que hay dos tipos de producción, un vidrio iridiscente, vitrificado, y por otro lado un vidrio transparente, que es el que se hace para las pantallas de las lámparas. Obviamente, porque si no fuese transparente, pues no serviría como pantalla. Aquí tenemos un diseño de Alice Carmen, en el cual para una lámpara diseñada por Clara Driscoll. Clara Driscoll va a diseñar sobre todo también las peanas y etcétera. Y como Clara Driscoll lo que va a hacer es que los diseños artísticos de las diseñadoras tomen cuerpo de piezas físicas en 3 dimensiones. Aquí vemos perfectamente el diseño, un diseño concretamente de narcisos, de Dudfold. Y aquí la vamos a ver. De amapolas, perdón, me equivoco yo. Esto es realmente narcisos, son amapolas. Disculpen. Son los nervios de la conferencia. Ahí lo tienen. Perfectamente. Entonces, claro, las personas que diseñan y dibujan, pues no saben de cortar vidrio ni nada. Y las personas que cortan vidrio son las que se tienen que encargar de cortar los vidrios para conseguir estas tonalidades que las diseñadoras plasman. Igualmente, aquí las vemos. Esta es la otra diseñadora, Lilian Palmy. Lilian Palmy son 3 hermanas, Lilian, Marion y Teresa. Lilian y Marion son 2 hermanas gemelas y Teresa es la hermana mayor, igual criadas en un ambiente de diseño. Y esto que son como berenjenas, pues fíjense en lo que se transforman. Se transforman por un lado en vidrieras y por el otro lado en cerámicas donde se emplea el vidrio iridiscente y el vidrio fabril de Tiffany. Igualmente, este diseño, que es como una col, fíjense lo que se transforma. Son como estos jarrones que les he mostrado que tiene Clara Driscoll al principio en la fotografía que tiene en su mesa. Este tipo de jarrones. Estos igualmente pues lo vamos a ver convertido igualmente en jarrones y hay el mismo jarrón o un jarrón similar, pero aplicando el vidrio iridiscente. Lo pueden encontrar con los términos de iridiscente y opalescente, los dos. Esto da lugar a que hoy por hoy la labor de estas mujeres de Tiffany sea puesta de manifiesto y, por ejemplo, en el 2009, entre los finales del 2009 y el 2010, pues en el Museo de la Glass Company, en la Corning Glass Company, se realizó una exposición con los diseños con 10 diseños de Alice Courtney y Palmy. Fíjense estos diseños que fueron quitados el polvo, pues igual que se hacen cuando es una exposición en un museo con los cuadros, que se les limpia, se les quita la capa de polvo y entonces salen a la luz la intensidad de esos colores para ser acuarelas y pasteles. Acuarelas y pasteles, fíjense estos amarillos. Y ahí está en la exposición. El hecho de limpiar estas acuarelas es lo que dio lugar, les he puesto esta imagen, les he puesto esta imagen y les he puesto alguna más, creo. Es lo que dio lugar a que aparecieran las firmas, porque claro, con el polvo las firmas habían quedado difuminadas y se habían perdido, hasta que ahora pues no ha salido a la luz. La primera lámpara que va a diseñar Clara Driscoll
va a ser la daffodil, que es la de narcisos. Y Clara Driscoll va a diseñar inclusive la peana. Las peanas van a ser hechas en bronce, que tienen una ligera pátina, y hay una serie de características de cómo diseñaba Clara Driscoll que en la actualidad hace que sean características distintivas entre lámparas originales y falsificaciones. Esta es otra de ellas, esta es la Dragonfly. Fíjense, las peanas a modo de hojas de la naturaleza y el vidrio semitransparente con colores muy intensos, rojos, azules, verdes, amarillos. Aquí, inclusive, fíjense cómo esta, que es de luz eléctrica, Clara Driscoll lo que hace es diseñar una peana en la cual hace unas ventanitas de vidrio tosco, no vidrios, aquí ven perfectamente el vidrio tosco, pero le mete inclusive luz aquí para que también dé la misma luz, vidrio verdoso, haciendo juego con las tonalidades de la daffodil. Igualmente, fíjense la peana a modo de raíces de un árbol, y todo con libélulas, dragonfly, libélulas, azulones, verdos, azul, amarillos, etc. Igual, esta es la Nasturtium, que les he comentado anteriormente, y vamos a tener cómo se combinan todas las condiciones de la Tiffany Studios, del vidrio. Fíjense, aquí tienen, todo esto es en degradé de teselas de vidrio, en color en degradé, verdosos, rosas, rojos, azulones, y igual que en la lámpara anterior. Esta es la fruit, ¿por qué? Porque tiene a base de frutas, naranjas, manzanas, etc. Y fíjense las hojas de la peana, igualmente en bronce. Y esta ya es la de tela de araña. Toda la peana entera llena de cristales de mosaico, a modo de mosaico haciendo flores, se dan cuenta, y luego la peana continúa, apenas hay distancia, porque bajan con unos pequeños plafones, la pantalla baja, la pantalla está hecha con telas de araña y la bombilla queda ahí inmersa. Esta lámpara es una de las más importantes por el hecho del diseño tan original. Y la wisteria sería la de glicenias, la traducción, glicenias colgantes, ahí lo ven, ramas de árbol, igual que un árbol, y el tronco del árbol igualmente, 1901. Una vez más, les insisto otra vez, ahora entenderán por qué son los anuncios. Tiffany Lamps and Eléctricas, características de todo, tiene todas las características de los productos de las Tiffany Studios. Ellas están hechas para ser usadas con gas, petróleo o luz eléctrica. En Madison Avenue, que es donde estaba el Tiffany Studios. Estos anuncios realmente lo que les llevan es a esta tienda, fíjense, toda repleta de lámparas, de cajitas, que es lo que dice Clara Driscoll en una de sus cartas, que había estado diseñando unas cajitas de algodones, etc. Estas son las cajitas. Candelabros también. Es decir, mientras que, bueno, esto es una reminiscencia de los objetos un poco de plata que solía vender su padre. Su padre había fallecido en 1902. Y miren, aquí tienen todos los vidriales o vidrieras, si quieren, y los vitrinas son de dos tipos, son de tipos religioso y con motivos decorativos vegetales. Fíjense qué curioso, un biombo hecho por Clara Driscoll en 1906, con la tela de araña y con el árbol de té de manzana. Perfecto, muy original, muy original, subastado en 1994. Y el tintero, acuérdense que al principio cuando ha salido la imagen de Clara Driscoll en su despacho, que les he dicho, fíjense cómo tiene un tintero, pues esto es un tintero de los hechos por ella. Tinteros va a hacer bastantes, igual es el Art Nouveau, 1898, de motivos decorativos vegetales, iridiscentes porque es el vidrio fabril que ha patentado Tiffany en 1894, y las teselas
porque a él ha quedado fascinado al ver los vidrios musulmanes, islámicos. Otro tipo de tinteros, este y este es el mismo, y este es otro tipo de tintero. Gracias a las cartas vemos de Clara Driscoll que ella también diseñó otro tipo de piezas, no solamente las lámparas. Fíjese cómo diseña en la carta, aquí es un boceto para un reloj de sobremesa, una carta del 11 de agosto de 1898. En otra de las cartas también vuelve a diseñar otro reloj de sobremesa, ya de estilo cuadrado y etcétera, árbol de la vida. Ya les digo que es que ella está muy influenciada por el tema de raíces, tronco, árbol, ese color que le da la pátina del bronce, también como los troncos reales que tiran a marrones. Pues esto se convierte en este reloj. Igual, vemos un reloj que está el cristal biselado, por eso ven esta forma, todo ello con nácar y madreperla y teselitas de vidrio, y vidrio, aquí vidrio vitrificado fabril y aquí vidrio translúcido. Ven, aquí nunca mejor que aquí pueden ver la diferencia de los vidrios. En otra de las cartas vemos cómo, bueno, aquí es un boceto para un reloj igualmente, pero aquí lo que nos tiene que llamar la atención son los motivos decorativos entrelazados, que es lo que yo les he apuntado cuando les he enseñado el sillón de Tiffany's, de Louis Comfort Tiffany's, ese sillón con motivos de lacerías musulmanas. Bueno, pues estos motivos entrelazados es lo que, este es de 1898, calcule, eso da lugar a hacer piezas de bronce con estos motivos entrelazados. En este caso concreto los motivos son los horóscopos, los signos del zodiaco. También Clara Driscoll también va a diseñar el bronce, como es el hecho del marco de fotos o este set de escribanía, de escritorio. Igualmente, verdoso, porque es como oxida el bronce, con pátina de cobre, la abrecartas, las bandejas, las hojitas. Esto es esto mismo que ustedes ven en las peanas. La libélula que ven en las pantallas. Igual. Y además, había otra parte, otro departamento, que era el departamento de mosaicos, ya lo hemos visto con las peanas, las teselitas, etcétera. Este es un mosaico, es una alegoría a la religión cristiana, realizado por Frederick Wilson, para que vean que también no solamente había mujeres, también había hombres. Esta es la autoría, hay que dársela a su autor, su diseñador, Frederick Wilson. Pero es que, ojo, también había mujeres en el departamento de mosaicos, que son las que se van a encargar de diseñar a gran escala los cartones, igual que se hacen cartones para tapices, pues ellas hacían cartones para hacer esos mosaicos. Los mosaicos, si se dan cuenta, no son translúcidos, es lo que es un mosaico, un motivo decorativo, los mosaicos. 1896 es esta imagen de una mosaicista o musivaria, lo pueden encontrar con los dos términos. Y esos mosaicos, esas mujeres van a hacer igualmente y van a diseñar como mosaicos como vidrieras. Entonces van a ser la creación de estas vidrieras despampanantes que se aplican igualmente que las lámparas, las pantallas de las lámparas, y las vidrieras es lo que les he dicho anteriormente, pueden ser con motivos decorativos de paisajes, que es ese pictorialismo pictórico que hay en la pintura, o motivos decorativos religiosos para iglesias. Claro. Ahí tenemos esta foto que también es buenísima de cómo empleadas de Tiffany's diseñan motivos decorativos de santas para las vidrieras. Entonces tienen que dibujar y ellas van a estar, mientras que van dibujando, a la vez van a estar cogiendo los trocitos de vidrio que previamente se han cortado para hacer esas vidrieras. Sí, son estas vidrieras que les estoy diciendo con motivos decorativos religiosos, o inclusive también decorativos de vegetales y de róleos. Y fíjense qué buena es esta foto de la Tiffany Studios, en la cual tenemos a una mujer que está diseñando los cartones para hacer esas vidrieras. Aquí está con el pincel y el tiento. Una foto buenísima. O sea, esta imagen gráfica de 1894 y una mujer diseñando, buenísima, buenísima.
Estas cosas que hacían las mujeres de diseñar, tanto diseñar jarrones, diseñar pantallas de lámparas, diseñar cartones, diseñar vidrieras y etcétera, una vez que estaban las vidrieras hechas y las mujeres del departamento de corte habían cortado los vidrios, las teselitas y los vidrios, son donde son montados en este departamento entero de hombres. Porque, bueno, pues ellos estaban trabajando más con los soldadores, las gubias, los martillos. Aquí pueden ver cómo este está martilleando perfectamente la vidriera, la carpintería, etcétera. Aquí no entraban mujeres, aquí tienen las vidrieras. Estaban bastante diferenciados los tipos de trabajo. Fíjense si fue importante el trabajo de Clara Driscoll, que en 1903 ella tuvo que hacer frente a una huelga de los empleados, de los hombres. Una huelga de que los hombres se negaban a que una mujer les mandara y ganara más dinero que ellos. Aquí tienen igualmente, ven cómo están con los paneles de vidrio, los vitriales o vidrieras, llámenlo como quieran, y están con... Pero claro, estos no cortaban los vidrios, ahí tienen los trocitos de vidrio cortados. Igualmente, este es de tipo religioso, de 1900, de la Tiffany Studios. Y fíjense además cómo están ensamblando cristales para conseguir los cristales deseados. Pero es que esta foto es buenísima porque fíjense cómo aquí, en esta esquina, tienen a Clara Driscoll sentada y mandando a estos señores que hagan su trabajo, o sea, supervisando el trabajo de ellos. Entonces, puedan entender que, claro, en 1903, pues los empleados se sublevaron y se fueron a la huelga. Es muy curiosa el estudio de la personalidad de Clara Driscoll. Era una mujer tremendamente culta, no había evento al que no acudiera, evento cultural, tanto en el Metropolitan Museum, en los musicales de Broadway, a todos los eventos ella era invitada y tenía reconocida fama. Quiero apuntarles, no sé si se lo he dicho al principio de la conferencia, que Charles Lewis, el padre, fue el fundador en 1872 del Metropolitan Museum, con lo cual, pues claro, es que estamos hablando de un ambiente artístico y cultural de una índole pues una categoría exquisita. Conocemos perfectamente a las mujeres que han trabajado porque además tenemos las notas de trabajo de Tiffany's Studios, y fíjense cómo aquí vamos a tener los tipos de lámpara, por eso es por lo que les he vuelto otra vez a poner el nombre original de las lámparas, la Datfoil, de 16 pulgadas, las medidas, ¿no? Y luego la altura de las peanas, y fíjense cómo aquí aparecen los nombres de las personas que habían diseñado las lámparas, o habían hecho las lámparas, Miss Board, Miss Leyland, Miss Broad, etcétera, etcétera. Ay, sí, claro que podemos poner cara a estas mujeres. Podemos poner las caras porque tenemos unas fotografías de ellas de varios momentos. Fueron un total de entre 30 y 35 mujeres supervisadas por Clara Driscoll hasta 1909, que ella deja de trabajar, pero luego fueron igualmente supervisadas por Northrop, como les he apuntado anteriormente. Bueno, aquí las tenemos todas fotografiadas en Nueva York. Las podemos poner nombre y están todas con su nombre puesto, una por una, de quiénes eran todas ellas. Aquí las tenemos en 1905 en Midland Beach, en State Island, todas Belle Époque, finales estilo Belle Époque, todas ellas el equipo de mujeres. Aquí concretamente, igualmente, es otra de estas fotografías de la misma terna, en la playa, con lo cual pues está bien. Además eran amigas, se ve unión de grupo. Aquí igualmente, en la playa, todas ellas. Gracias a que tenemos en Tiffany's Studios se conservan estos documentos de ese viaje que hicieron, de todas ellas. Y esta es buenísima, es Clara Driscoll, jugando al shootboard en la cubierta del SS América, porque Tiffany's, Louis Comfort Tiffany's,
tuvo el gusto de premiarlas con un viaje en el transatlántico, el SS América, a principios de 1900. Calculen que el Titanic naufragó en 1912. Bueno, pues Tiffany's les dio un viaje en transatlántico de 3 meses de duración, desde julio, agosto y septiembre. Y lo sabemos porque gracias, aquí está Clara Driscoll jugando cubierta, y lo sabemos porque está ya documentado en la Tiffany Studios, y que además aquí tienen a Tiffany, ahí le tienen, Clara Driscoll con Parker McNeil, que era un contable, Agnes Northrop y Tiffany. Aquí las tienen. Es decir, él las consideraba como auténticas artistas y las daba su posición social. Les de decir que aquí tenemos la foto, si quieren, con muchas de ellas. Esta foto tiene nombre, una por una de cada una de todas ellas. Aquí está Clara Driscoll, concretamente aquí en el otro extremo, aquí está Northrop, ¿vale? Ella es Northrop, y esta es Palmy, Liam Palmy. He apuntado a ellas como personas con nombre propio, que he apuntado a ellas a lo largo de la conferencia. Tiffany se va a hacer una casa a finales de los años 90, una casa despampanante en Nueva York, en Manhattan, y la diseña él mismo, pero es que en 1898 ya les he aludido a la casa de Long Island, de Laurelton Hall, y esta es la casa de Nueva York, y ya vamos a terminar. Esta casa, además, era despampanante en los interiores. Yo he estudiado esta casa por dentro y es despampanante, insisto. De hecho, esta casa, la fotografía que tenemos es porque apareció en una revista de arquitectura de la época. Y en esta casa, Tiffany, fíjese si confiaba en Clara Driscoll, que la invitó a su estudio, a que conociera su estudio en 1898. Entonces, en una de las cartas que Clara Driscoll cruza con su familia, pues dice cómo es el día que ella fue el día que pasó en la casa, cómo la sorprendió. Esta es la puerta de entrada al estudio, y cómo la sorprendió el estudio de Tiffany, porque Tiffany la invitó a que conociera el horno que tenía, los experimentos que hacía con cacharrería, con vidrios, etcétera, etcétera, en su propia casa. Y ella pues quedó fascinada de que Tiffany le diera ese grado de confianza y de ser un colega una más. Hemos empezado la conferencia hablando de Charles Tiffany, de Louis Comfort. Creo que después de esta conferencia al público le habrá quedado bastante claro que son padre e hijo, un padre de alta joyería y un hijo de lámparas y de objetos decorativos y artista, y que como buen pintor apreciaba la maestría de las diseñadoras y además mujeres. Él fue el descendiente de que se hizo cargo del negocio, pero ya le he apuntado que eran 6 hijos y él fue el primogénito. Bueno, aquí está la tumba en Nueva York, casualmente están enterrados juntos además. Esta es la tumba de Charles Tiffany y esta es la tumba de su hijo. Su hijo se casó 2 veces. Hoy por hoy, las Tiffany Girls, la mayor colección de lámparas la vamos a tener en la Sociedad Histórica de Nueva York. Es un museo donde se exhiben una colección privada de 132 lámparas de Tiffany. Y de hecho, por eso las exhiben en la 4ª planta, y dentro de la 4ª planta hay un apartado dedicado a las Tiffany Girls. Esta es la foto que les he puesto anteriormente. La lámpara más importante de Tiffany se ha vendido en el año 2018, diseñada por Clara Driscoll. La lámpara que más precio ha alcanzado ha sido en el 2018, que es una lámpara de Pond Light, y es esta lámpara que alcanzó total nada la valía de casi más de 3 millones de euros, calculen. Las lámparas de Tiffany, cuando Clara Driscoll las diseñó en 1906 o así, más o menos, estaban vendiéndose en 1904 como por $400, y en 1905 las mismas lámparas ya valían $495, que ya era muchísimo para esa época. Y bueno, y con esto pues hemos terminado la conferencia. Gracias a la conferencia espero haberles ayudado a tener una visión más amplia de lo que es Tiffany's y los vidrios de Tiffany's, no solamente en las lámparas. Por cierto, les diré
que la forma de confeccionar las lámparas de Clara Driscoll es lo que hoy por hoy sirve como elemento de distinción entre las falsificaciones de entonces, y ya no hablemos de las falsificaciones actuales. Las falsificaciones de entonces se distinguen muy bien porque las lámparas de Driscoll son de papel de fumar, básicamente hablando, con lo cual los puntos de soldadura entre los cristales son muy finitos, muy finitos. Entonces, si se tintinea la lámpara, la pantalla desde la parte de arriba, todos los cristalitos vibran, mientras que las falsificaciones, como se hicieron después, pues se soldaban más con un estaño más duro, era un vidrio más duro y no tintinean esas pantallas, están mucho mejor soldadas, etcétera, etcétera. Y ya no hablemos de otros tipos de falsificaciones, porque de aquí ya nos estaríamos eternizando. Bueno, pues paso entonces a despedirme de ustedes y darles enormemente las gracias. Estoy tremendamente agradecida porque me hayan dedicado 1 hora de su tiempo y de verdad se lo digo, para mí es un placer poder impartir este tipo de conferencias y que el instituto tenga el gusto y el placer de invitarme a impartirlas, lo cual les doy muchísimo, no me cansaré nunca de darle las gracias al IGE por esta labor. Tanto la labor que hace de invitarme a mí y a otros ponentes, como la labor que hace de dar visibilidad a este tipo de conferencias.